Moisés es recordado como el hombre que desafió el poder de Egipto, que abrió el Mar Rojo para que miles pudieran cruzar y que recibió las leyes de Dios escritas directamente en tablas de piedra. Se le considera una figura legendaria, cuyo nombre resuena a lo largo del tiempo como ejemplo de fe y liderazgo. Sin embargo, hay una parte de su historia que casi nunca se cuenta: sus hijos. Pocos saben que Moisés tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Lo que hace aún más misteriosa su historia es que mientras los descendientes de Aarón se convirtieron en figuras clave de la vida religiosa de Israel, los hijos de Moisés parecieron desaparecer del relato bíblico. ¿Por qué? ¿Eligieron otro camino? ¿Fueron dejados de lado por Dios? ¿O hay una razón más profunda detrás de su ausencia? Ese es el misterio que vamos a explorar. Al observar versículos poco conocidos y detalles pasados por alto, descubriremos una verdad sorprendente sobre lo que ocurrió con los hijos de Moisés. Y si alguna vez te has sentido invisible, olvidado o apartado, esta historia puede darte una nueva perspectiva sobre cómo Dios actúa en la vida de las personas. La historia de estos dos hijos comienza en un capítulo tranquilo y casi olvidado de la vida de Moisés, un tiempo de exilio y silencio en una tierra lejana. Después de alejarse de las riquezas de Egipto y de la fama de su antiguo mundo, Moisés encontró refugio en Madián. Tuvo que huir tras defender a un hebreo matando a un egipcio, lo que lo convirtió en fugitivo y lo obligó a dejar atrás su hogar, su pueblo y la identidad que conocía. En ese lugar solitario, entre paisajes áridos y rebaños de ovejas, Dios comenzó a formar el corazón del hombre que un día guiaría a toda una nación. Mientras vivía en Madián, Moisés conoció a Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote muy respetado por su sabiduría e influencia espiritual. Su matrimonio fue más que una simple unión. Lo conectó con una vida humilde y tranquila, muy distinta del esplendor de Egipto. De esa relación nacieron dos hijos, cada uno con un nombre que reflejaba el camino de su padre. El primero fue Gersón. Su nombre proviene de la palabra hebrea ger, que significa extranjero o forastero. Moisés explicó su elección diciendo: «He sido extranjero en tierra ajena». Ese nombre no era solo una descripción, representaba su realidad. Gersón simbolizaba el dolor de la separación, la tristeza del exilio y la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Cada vez que Moisés pronunciaba el nombre de su hijo, recordaba su propia historia, el hecho de haber dejado atrás su pasado. Pero Dios nunca permite que el dolor sea el único legado. El segundo hijo de Moisés se llamó Eliezer, que significa «Dios es mi ayuda». Moisés explicó su significado diciendo: «El Dios de mis padres me ayudó y me libró de la espada del faraón». A diferencia del nombre de Gersón, que evocaba pérdida, el de Eliezer hablaba de protección y confianza, de cómo Dios había salvado su vida en tiempos de peligro. Dos hijos, dos nombres, dos etapas diferentes del mismo viaje. Gersón reflejaba el dolor de ser rechazado. Eliezer representaba la esperanza de la salvación. Juntos formaban una imagen silenciosa de una familia lejos del protagonismo, donde una historia más íntima se desarrollaba en segundo plano. Moisés no fue solo profeta, legislador y líder, también fue esposo y padre. Sus hijos, nacidos lejos del centro de los acontecimientos bíblicos, fueron testigos silenciosos de un llamado que cambiaría el destino de todo un pueblo. La Biblia los menciona por primera vez, justo después de que Moisés se casó con Séfora. En Éxodo 2:22 se dice brevemente que ella dio a luz a Gersón. Es un detalle pequeño, casi escondido entre los grandes sucesos del relato. Pasan muchos años antes de que se los mencione otra vez, en Éxodo 18.
Cuando Jetro lleva a Séfora y a los niños al desierto para reunirse con Moisés después de la huida de Israel de Egipto. Entre esos dos momentos, la Biblia no dice nada sobre ellos. Durante todo el Éxodo, desde las plagas hasta la apertura del mar, desde el maná caído del cielo hasta el trueno de Dios en el Sinaí, Gersón y Eliezer no aparecen. Parecen desvanecerse en el fondo, sin ser notados entre los milagros y señales. Una de las pocas escenas donde la familia vuelve a aparecer es en Éxodo 4:28. Moisés obedece a Dios y parte de Madián rumbo a Egipto, llevando consigo a Séfora y a sus hijos. Pero entonces ocurre algo extraño. Dios amenaza con quitarle la vida porque su hijo no había sido circuncidado. En ese momento, Séfora actúa con rapidez. En una escena tensa, realiza el rito ella misma y pronuncia palabras que mezclan desesperación y devoción, ligadas a la sangre y a la promesa. Es una de las pocas veces en que uno de los hijos participa directamente. Poco después, la historia vuelve a cambiar de rumbo y todo queda en silencio. Mientras otros personajes se vuelven protagonistas del viaje del Éxodo, los hijos de Moisés permanecen en las sombras. No los vemos trabajar junto a su padre, ni liderar, ni actuar como profetas. Ni siquiera los vemos reaccionar ante los milagros que ocurren a su alrededor. Esta ausencia nos hace preguntar, ¿por qué los hijos de Moisés no fueron elevados como su padre? Si Moisés fue llamado a guiar y hablar en nombre de Dios, ¿por qué Gersón o Eliezer no recibieron el mismo llamado? La respuesta no está escrita en un solo versículo, pero hay pistas en las Escrituras que nos ayudan a entenderlo. Una clave importante se encuentra en la atención especial que Dios da a la familia de Aarón. En Éxodo 28, Dios habla con claridad y propósito, ordenando que Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos sean consagrados como sacerdotes para servirle. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar son nombrados como los elegidos. No fueron escogidos por su estatus ni por tradición, sino porque Dios mismo lo decidió. De su linaje surgiría todo el sacerdocio de Israel, con funciones espirituales que pasarían de generación en generación. Esta designación colocó a Aarón en el centro del papel sacerdotal y dejó claro que Dios tenía un camino diferente para los hijos de Moisés. Aunque la familia de Moisés ocupaba un lugar de honor de otras maneras, no recibió el mismo llamado sacerdotal. Es muy posible, y tal vez intencional, que Dios hiciera esta distinción para evitar confusiones. Después de todo, Moisés había liberado al pueblo de Egipto, había entregado la ley de Dios y realizado grandes milagros. Habría sido fácil suponer que sus hijos debían continuar su obra como líderes espirituales. Pero con sabiduría divina, Dios decidió que el liderazgo no debía ser hereditario. Eligió a Aarón para mostrar que la autoridad espiritual no se transmite por linaje, sino que se otorga según su propósito. Una segunda razón está relacionada con el llamado único de Moisés, una misión que nadie más recibió. Moisés fue escogido para liberar a Israel de la esclavitud, guiarlos por el desierto y recibir las leyes divinas que definirían su futuro. Su relación con Dios fue personal e incomparable. En Deuteronomio 34:10 se dice que nunca hubo otro profeta en Israel como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Su misión fue tan específica que no podía heredarse. De esto aprendemos una verdad importante. El plan de Dios para una persona no continúa automáticamente en sus hijos. Lo que Él hace en una generación puede ser completamente distinto en la siguiente. La obra del Espíritu no sigue las tradiciones humanas ni las expectativas familiares. Moisés fue llamado para abrir el camino, pero Gersón y Eliezer no fueron llamados a llevar el mismo manto profético. No porque les faltara algo, sino porque su propósito era diferente. Existe también una tercera razón.
a menudo ignorada, que puede explicar su papel en la historia, su ausencia durante los momentos más decisivos del Éxodo. En Éxodo 18 se dice que Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a los niños para reunirse con él en el desierto. Esto implica que en algún momento Séfora y sus hijos habían regresado a Madián. No estuvieron presentes durante los eventos dramáticos en Egipto, la apertura del mar o los primeros días del viaje de Israel. Se perdieron las experiencias fundamentales que formaron la identidad del pueblo. Por eso, puede que no fueran vistos, ni por Dios ni por el pueblo, como aptos para el liderazgo dentro de la tribu de Leví o entre los futuros dirigentes. No formaron parte del Éxodo desde el inicio. No presenciaron los milagros directamente y esa distancia pudo haber hecho que no fueran considerados figuras espirituales clave. Aún así, el silencio de la Biblia sobre sus vidas no debe interpretarse como desprecio. En realidad, el papel discreto de Gersón y Eliezer enseña una lección duradera. No todos los llamados por Dios están destinados a ocupar el centro de la atención. Algunos son escogidos para ser vistos y otros para servir fielmente en silencio. El hecho de que sus nombres no aparezcan en los momentos más conocidos no significa que sus vidas no tuvieran valor. En verdad, esa aparente ausencia es un recordatorio de que, ante Dios, cada tarea, cada persona y cada generación tienen un propósito. La falta de mención de los hijos de Moisés en los pasajes más famosos no implica rechazo, sino el diseño intencional de un propósito mayor, donde los diferentes roles se complementan. Algunos son llamados a liderar, otros a sostener. A algunos se les da voz para hablar, a otros se les dan manos para servir. Pero todos, a su manera, honran a aquel que los llamó. Aunque la Biblia guarda silencio durante muchos capítulos sobre Gersón y Eliezer, eso no significa que su historia haya terminado. Cientos de años después, en partes poco leídas de las Escrituras como Primera Crónicas, volvemos a encontrar sus nombres. Allí vemos que la familia de Moisés no desapareció. No fueron jueces, profetas ni gobernantes, pero fueron incluidos entre los levitas, cumpliendo funciones dentro del tabernáculo y, más tarde, en el templo. En Primera Crónicas 23, el texto hace una afirmación poderosa. Los hijos de Moisés, el siervo de Dios, fueron contados como parte de la tribu levita. Uno de los descendientes de Gersón, Subael, es mencionado como un líder que ayudó a administrar las responsabilidades del servicio en el templo. Eliezer tuvo un hijo llamado Reaías, y la Biblia señala que la familia de Reaías creció mucho. Este crecimiento no se trata solo de números, sino de significado. Muestra que, aunque no tuvieron fama, su linaje prosperó bajo el cuidado de Dios. Aunque no tuvieron el protagonismo de los sacerdotes o patriarcas, sus descendientes participaron profundamente en la adoración y en el cuidado de las cosas sagradas. Los levitas tenían la tarea de mantenerlo santo. Se encargaban de los sacrificios, administraban los utensilios sagrados, montaban y desmontaban el tabernáculo y ayudaban a los sacerdotes en muchas ceremonias. Sin ellos, la adoración simplemente no habría ocurrido. Eran el fundamento silencioso de la vida religiosa de Israel. El nombre de Subael vuelve a aparecer en Primera Crónicas 24, no como un hombre olvidado, sino como uno de los organizadores levitas que establecieron los turnos de servicio del templo. Está listado junto a otros jefes de familia, cumpliendo un papel importante, pero discreto. Esto nos muestra que aunque los descendientes de Gersón no recibieron el rango sacerdotal de los hijos de Aarón, no fueron apartados del camino espiritual de Israel, sirvieron fielmente dentro de la tradición levita. Ellos fueron los que trabajaron con devoción en el santuario del Señor. La misma verdad se aplica a la familia de Reaías, hijo de Eliezer.
Aunque sus nombres no están asociados a hechos legendarios ni a victorias militares, su presencia estaba arraigada en la adoración diaria del pueblo. Aún sin fama ni logros reconocidos, estaban allí, entretejidos en el ritmo sagrado de la adoración continua, protegiendo la presencia de Dios entre su pueblo. La Biblia menciona que los hijos de Reaías fueron muchos, y ese detalle tiene un valor más profundo que lo numérico. Habla de un legado duradero, de un servicio constante que continuó durante generaciones. Este tipo de devoción silenciosa, constante y sin reconocimiento suele pasar desapercibida para quienes solo miran por encima las Escrituras, pero para Dios tiene gran importancia. El Señor, que ve lo oculto, honra a los que sirven sin ser vistos. La historia de Gersón y Eliezer representa a todos los que entregan su vida a Dios, no por aplausos, sino por lealtad. Fueron hombres cuya confianza en Dios no dependía del reconocimiento, sino de una obediencia constante. No fueron alabados, pero sí recordados, y más aún, fueron usados por Dios para mantener viva la llama de la adoración entre su pueblo. Servir sin reconocimiento no significa ser olvidado. Al contrario, significa ser conocido por aquel que mira el corazón. Significa ocupar un lugar que tal vez nadie ve, pero que es profundamente valioso para Dios. El camino de los hijos de Moisés, marcado no por historias grandiosas, sino por silencio, revela verdades profundas y a veces sorprendentes sobre cómo actúa Dios. ¿Cómo pudieron los hijos del hombre que hablaba directamente con Dios no ocupar altos cargos? ¿Por qué no fueron exaltados como Josué, Caleb o los hijos de Aarón, Nadab y Eleazar? La respuesta se encuentra en una verdad espiritual. El llamado de Dios no se hereda. Moisés fue escogido personalmente para una tarea única: guiar a Israel, conducirlo por el desierto y recibir la ley divina. Pero ese llamado especial no podía transmitirse a sus hijos. Una misión divina no se hereda, se asigna. Esto rompe la idea de que el favor espiritual pasa automáticamente de padres a hijos. Dios no toma decisiones basándose en la ascendencia ni en el estatus humano. Él elige según su voluntad, no según la herencia familiar. Cada persona recibe su llamado individualmente, y el papel de un padre no define el futuro de su hijo. Dios actúa con sabiduría, no con tradición, con propósito, no con suposiciones. Otra verdad, quizás aún más profunda, es que la cercanía a los líderes espirituales no reemplaza la cercanía a Dios. Gersón y Eliezer vivieron junto a Moisés. Crecieron con el hombre que hablaba con Dios cara a cara, como dos amigos conversando. Vieron la gloria de Dios descender sobre la tienda, escucharon las historias de los encuentros en la montaña y presenciaron el cambio en el rostro de su padre después de esas reuniones. Sin embargo, estar cerca de ese poder no es lo mismo que participar de él. Vivir junto a alguien que ha sido elegido no garantiza recibir lo que esa persona tiene. Esto nos enseña que cada uno debe buscar su propia relación personal con Dios. La fe no se puede heredar, la santidad tampoco. Una persona puede caminar al lado de alguien lleno del Espíritu de Dios y aún así permanecer sin cambio. Gersón y Eliezer vivieron cerca del hombre que conoció a Dios más íntimamente que nadie en la Escritura, pero no siguieron el mismo camino. Esto nos lleva a una verdad seria. Nadie se salva por la fe de sus padres, ni se mantiene fuerte por la relación de sus líderes con Dios. Cada uno debe recorrer su propio camino de obediencia. Y de ese silencio en su historia surge una última lección: la belleza de servir sin buscar atención. Aunque los hijos de Moisés no aparecen entre los héroes de la fe, sirvieron con dedicación. Sus familias permanecieron fieles entre los levitas durante generaciones. No buscaron estatus ni reconocimiento, no intentaron elevarse. Simplemente sirvieron y al hacerlo se alinearon con el corazón de Dios.
porque el Señor valora la fidelidad más que la fama. En nuestro mundo actual, donde ser visto parece ser sinónimo de ser importante, Dios nos recuerda que quien limpia en silencio el santuario por amor puede ser tan honrado como el profeta que predica ante multitudes. Dios mira más allá de las apariencias, ve los motivos, recompensa el corazón. La historia de Gersón y Eliezer también trata de redención y legado. Aunque fueron dejados fuera de las grandes escenas del relato de Israel, sus nombres fueron preservados. El registro bíblico mantuvo viva su memoria. Sus descendientes crecieron en número. Su linaje perduró. Permanecieron fieles al Dios de sus antepasados, día tras día, a lo largo de muchas generaciones. Aunque no estuvieron bajo los reflectores, se mantuvieron firmes, sosteniendo lo sagrado. Y eso nos enseña algo poderoso. Incluso en el silencio de Dios, Él está construyendo algo que perdura. Sus planes no siempre comienzan con grandes anuncios. A veces Él obra en silencio, a través de nombres olvidados, familias humildes y actos de servicio que nadie menciona. Pero en esos lugares ocultos está edificando algo eterno. Lo que importa no es quién es celebrado por la gente, sino quién es visto por Dios. El hecho de que los hijos de Moisés no estuvieran en el centro de la historia no es una señal de fracaso, revela una verdad más profunda. La fidelidad silenciosa también forma el reino. Ante Dios, la verdadera grandeza no siempre brilla bajo luces intensas. A menudo crece en secreto y su brillo es eterno ante su trono. La historia de Gersón y Eliezer nos recuerda algo que puede parecer incómodo al principio. No todos los grandes hombres de fe tuvieron hijos que siguieran el mismo camino visible. No todos los nombres clave de la Escritura proceden de familias famosas. Y muchas veces Dios elige levantar a los que viven en las sombras, ignorados por los demás, pero profundamente conocidos por Él. Los hijos de Moisés, los hijos del hombre que se reunió con Dios cara a cara, no llegaron a ser líderes en Israel. Sus palabras no se oyeron en reuniones públicas. Sus acciones no llenaron largas páginas. Sin embargo, el silencio que los rodea habla con fuerza. Nos recuerda que los planes de Dios no dependen de la popularidad, ni del linaje, ni de las expectativas humanas. Dios no repite patrones. No sigue sistemas humanos. Él elige, prepara y envía a quien desea, a su manera y en su tiempo. Y esa verdad no solo es profunda, también trae libertad. Nos dice que nuestro camino con Dios no depende de nuestro origen, sino de cuánto nos rendimos a Él. Tal vez te sientas fuera de lugar, sin saber dónde encajas en el gran plan espiritual. Tal vez pienses que, porque tu nombre no es conocido o tu función no es visible, tu vida no tiene valor en el reino de Dios. Pero la historia de Gersón y Eliezer demuestra, de manera silenciosa pero poderosa, que los nombres olvidados por los hombres siguen siendo recordados por Dios. No necesitas atención, no necesitas elogios, ni siquiera necesitas ser visto. Lo que realmente importa para Dios es tu lealtad. Un corazón que le sirve en silencio, con la misma devoción que si estuviera sobre un escenario. Un verdadero legado no se construye con el éxito público, sino con una fidelidad constante. Es en los momentos ocultos, lejos del reconocimiento, donde ocurren algunos de los actos más poderosos de confianza. Y Dios ve cada uno de ellos, honra cada uno de ellos. Este es el mensaje que lo cambia todo. Puedes ser parte de algo eterno, aunque nadie lo note, mientras Dios sea el centro de tu vida. Si estas palabras hablaron a tu corazón, si te hicieron ver la belleza del servicio invisible y de la devoción silenciosa, no las guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite este recordatorio y ayúdanos a difundir esta esperanza silenciosa que transforma vidas. Deja un comentario y cuéntanos,
¿Qué parte de este mensaje te tocó más? Nos encantaría crecer y aprender juntos. Y si aún no te has suscrito, tómate un momento para hacerlo ahora y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos, llenos de enseñanzas de la palabra y reflexiones sobre la fe. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente y que tu fe silenciosa, aunque oculta ante el mundo, siempre brille delante de Él. Hasta la próxima.